Colateral a eso, había un problema con la participación política, y el problema radicaba en que la juventud de aquel momento tenía problemas en encontrar espacios de participación por la decepción que había en función de la figura de la participación política como tal. Hay una cierta falta de oxigenación en el sistema político, y esto es lo que representa en gran parte la abstención. Lo cual no significa que se cuestione la legalidad, lo cual no significa que hay poca vocación democrática, lo cual no significa que es un retroceso, sino es una aspiración de seguir avanzando en la perfectibilidad de la democracia. No es un voto contra el sistema, exacto, es un voto por otro sistema mejor. La política se ha vuelto totalmente ajena, o sea, la capacidad de la política de influir en la sociedad se había vuelto ya totalmente ajena. La oligarquía había negociado con los partidos y ese estatus controlaba toda la vida social, y ya no necesitaban a la gente para construir nada. Los factores de poder, en lugar de procurar un reparto de la riqueza donde la torta fuera picada en porciones más cortas, decidieron seguir picándose para ellos las mismas porciones de torta y decidieron la exclusión de la sociedad completa. Entonces el Estado se retiró de los barrios, el Estado se retiró de los sectores de clases más necesitadas, se retiró de la clase media baja, pero por completo. O sea, no fue ni siquiera una retirada paulatina, sino fue una cosa brutal que se inició en la década del 80. Entonces esa supuesta sociedad pacífica, lo que era una sociedad ciega, sorda y, bueno, y seguramente muda, porque fue una sociedad que empezó a vivir en base a unos pequeños factores y unos pequeños sectores. Hoy despiertas a la vida, descubre toda la suavidad de tu piel. Les presentamos los magníficos, maravillosos, fascinantes pantalones olímpicos. Cuando me pongo otra ropa yo me siento acalorada. Cuando me pongo otra ropa yo me siento acalorada. Hay una generación que una parte de ella es desencantada, escéptica, nihilista, porque ha perdido todo horizonte, toda perspectiva, toda posibilidad de sostener proyectos colectivos, y otra rebelde, desesperada que hace cosas frente a esa desesperación, hace cosas marcada por la desesperación, que siempre se descalifica la desesperación, pero la desesperación es de la que nace la esperanza. Y eran esos los estudiantes protestando, los conflictos de las Tres Gracias, los encapuchados, la quema de autobuses, la lucha por el pasaje estudiantil. Debajo de estas reivindicaciones inmediatas empieza a haber yo creo que hay un profundo desespero, porque se ha perdido la promesa, se desvanece la promesa de una vida mejor por medio del aparato educativo. Por eso son los estudiantes los primeros. El futuro de Venezuela está en nuestras manos. Trabajando, estudiando y empeñándonos en ser siempre los mejores, veremos nacer el país próspero que todos deseamos. Venezuela tiene en ti. Para efectos historiográficos, la generación boba fue aquel mote que Chirino quiso ponerle a quizás para identificar un fenómeno social que se veía un poco relacionado a algo que hablábamos hace rato, de la apatía, de un sector universitario que se estaba volviendo de alguna manera un poco crítico, que había perdido su sentido crítico frente a la sociedad y frente a sí mismo y frente a la propia universidad. O sea, habían núcleos muy duros, muy activos, que vivíamos juntos 24 horas, pero la mayoría creo que andaba anotada en otra onda, ¿no? Y siempre fue eso, siempre fue como condenado, vamos a decir, dentro de la comunidad estudiantil, el hecho de que uno participara en algo o participara en un movimiento estudiantil, ya eso era como feo, ¿no? Porque te estás metiendo en política, eso es sucio, ¿no? Es decir, era un grupo de gente muy concientizada, no te voy a decir demasiado preparada políticamente, pero gente sí concientizada, preocupada, con intereses un poco más allá del estudio de cátedra, ¿no? Y que eran los que participábamos. Yo creo que la generación boba
era más bien un reclamo de la misma statu quo hacia sus propios jóvenes, o sea, de esa clase media ligada a Acción Democrática de Copey. O sea, en algún momento se convirtió en una gerontocracia que no tenía relevo, porque los jóvenes ligados a esas organizaciones políticas no querían asumir roles de participación política, ni siquiera dentro del esquema de ellos. Y yo creo que fue más bien una preocupación de ellos de llamar bobos a sus propios hijos, porque los demás yo creo que no los veían, a nosotros no nos veían. Sí, yo creo que fuimos una generación boba. Algunos bobos de verdad, por esa pérdida de sentido. Otros, más que bobos locos, o sea, bobo loco, porque no nos creíamos los cuentos de las generaciones anteriores y nos atrevimos con mucha torpeza y mucha inocencia, como todo bobo, nos atrevimos a seguir otros caminos e inventar otro mundo. Cuando Lucinchi era presidente, los únicos sectores que salían a la calle, que trataban de golpear la modorra que significó ese gobierno, el silencio de los medios de comunicación frente a todo lo que pasaba en ese gobierno era el sector estudiantil. Me acuerdo de las reuniones de educación media, porque además que es muy sabroso esto de la política, porque la política, ¿no? Las cuestiones de los estudiantes, la organización de la política cuando se es muchacho, porque es una mezcla de juego, de placer, de intensidad, de compromiso. Yo añoro mucho eso de ser joven. Por esa misma razón, los jóvenes son una fuerza realmente subversiva siempre. Y en aquella época lo éramos por jóvenes y porque el país exigía que fuéramos subversivos. Pues algo que muy frágil en el modelo de esos años, que unos muchachitos podían ser un peligro, debían ser reprimidos con mucha hazaña. Éramos unos carajitos. Quizás yo estaba por ahí, yo tenía un buen récord, tenía 6 entradas a la policía. Yo creo que los años 80, sí, por la experiencia personal, fueron años de muchísimo crecimiento. Uno vivía cuestionándolo todo, protestando contra todo. Y esa protesta adquiría formas muy diversas. Nosotros generamos muchísimas actividades a través de mucho compañerismo y participación. La Escuela de Comunicación Social de la UCB, cuando nosotros llegamos era un espacio muerto, vacío, y en menos de un año ya teníamos un cineclub que se llamaba el Cineclub Pregón. Nosotros hacíamos actividades deportivas y culturales casi todos los días. Así es, lo fuerte no quita lo coqueto. Continúen viendo CB024. Decidimos crear un periódico que, bueno, en principio era para decir las cosas que hacíamos nosotros, lo que pensábamos, y reflexionar sobre el país. Creamos un periódico que se llamó en ese momento Pan, Mortadela y Culey. Quienes trabajamos en esto, quienes estábamos en esta lucha, éramos muy buenos estudiantes, siempre teníamos la posibilidad de tener por lo menos la moral bastante alta y poder exigirle a los demás, más teníamos que convencerlos que nosotros teníamos que cambiar este país, porque este país estaba podrido y eso era lo que a nosotros nos preocupaba. Y como estaba podrido, entonces nosotros teníamos que levantarlo. En aquella época todo era pensamiento, todo era una ilusión, era una utopía. Y bueno, yo creo que hoy estamos más en realidades. Ya entrada bastante la tarde, se siguen generando hechos de violencia en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, donde grupos de encapuchados se han dado la tarea de detener aquellos vehículos en los cuales se transportan alimentos, saqueándolos.
y compartíamos trabajo trabajo comunitario. También nos alcanzaba el tiempo para eso, para trabajar en la comunidad, para hacer el trabajo cultural en la universidad o en el liceo. Es decir, que no solamente nos dedicábamos a eso, porque si hubiese sido así, encapuchados o enfrentando, ¿quién te iba a conocer? ¿Cómo uno llegaba a ser líder en una universidad o en un liceo? Obviamente se formaba parte de todo un trabajo que uno realizaba donde te conllevaba la toma de conciencia. Si hacías teatro, pues uno vinculaba eso a la toma de conciencia en función de las luchas que en ese momento estaba librando el pueblo. Mira, la puerta del UCB eran, a mi entender, el único escenario